A finales del siglo pasado, un grupo de mujeres cristianas norteamericanas, encabezadas por Elizabeth Cady Stanton, se reunieron para examinar los pasajes bíblicos referentes a la mujer y para releerlos e interpretarlos a la luz de la nueva conciencia que la mujer tenía de sí. Estos encuentros dieron origen a las Woman's Bible. La realización de este vasto proyecto de revisión y reinterpretación de la Biblia es el primer signo consistente de una nueva conciencia de la mujer que iba madurando también dentro de algunas comunidades cristianas. Se suele considerar este hecho, cultural y eclesial a un tiempo, de la realización de la Biblia de la mujer como el punto de partida para la elaboración del proyecto de una teología feminista. En el campo católico, hay que mencionar la Fundación Alianza Internacional Juana de Arco, instituida en Gran Bretaña en 1911, que fue uno de los primeros movimientos feministas católicos y que proponía asegurar la igualdad de los hombres y de las mujeres en todos los campos. Otra etapa importante puede registrarte en el decenio 1956-1965, cuando las principales corrientes del protestantismo decidieron admitir también a las mujeres del sacerdocio. El problema no tardó en planteársele también a la teología de la Iglesia Católica. En los años del posconcilio, la problemática se extenderá como se desprende con toda claridad del libro, pionero en el campo católico, de la teología Mary Daly, La Iglesia y el Segundo Sexo, 1968, que representa la primera respuesta católica articulada a la obra de la escritora francesa Simone de Beauvoir. El Segundo Sexo, 1949, que, junto con La mística de la feminidad, 1963, de Betty Friedan, y La política del sexo, 1969, de Kate Miller, hay que contar entre los textos base del feminismo contemporáneo. Primero en Estados Unidos y en la Europa del Norte, y después en los países latinos y del tercer mundo, se desarrolló un nuevo tipo de reflexión teológica que, a partir de los años 1971 y 72, asume el nombre de teología feminista y cuya fase de formación se puede situar casi en paralelo a lo que ha ocurrido con la teología latinoamericana de la liberación, con la teología negra norteamericana entre los años 1968 y 1975. Sin embargo, la teología feminista no es, propiamente hablando, una teología de la mujer. En los años de la posguerra se afirmaron las llamadas teologías del genitivo. El genitivo expresa el ámbito, el sector de la realidad, el objetivo sobre el que se aplica la reflexión teológica. Son teologías sectoriales y sirven para dar movilidad y congresión al discurso teológico. En el contexto de esta proliferación, hace también su aparición en los años 50 una teología de la mujer. La teología feminista es decididamente crítica frente a la teología de la mujer por su unilateralidad y su androcentrismo. La historia del feminismo, que nace como movimiento diversamente organizado en la primera mitad del siglo XIX en África, en Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, y que se difunde por los restantes países de Occidente, se pueden identificar dos estadios: el estadio de los movimientos para la emancipación de la mujer, hasta los comienzos de los años 60, en el que las diversas organizaciones feministas se comprometen en las luchas por la igualdad de derechos civiles, y el estadio subsiguiente, a partir de los años 60, en que el feminismo, primero en los Estados Unidos y después en el resto de Europa, adopta la forma de los movimientos de liberación de la mujer, neofeminismo, que lleva las luchas más allá de la igualdad. La teología feminista es expresión de mujeres, feministas y cristianas a la vez, que comparten con otras hermanas en una vinculación ideal y milimitante a un tiempo que se conoce con el nombre de sisterhood, sororidad, la nueva conciencia de la mujer y la militancia por su emancipación y liberación, pero que son además cristianas y teólogas, comprometidas con su comunidad y con su reflexión de fe. La teología feminista no es, pues, una nueva versión, la teología de la mujer, porque tiene su origen en una situación cultural y eclesial distinta y procede con una metodología basada en una nueva relación entre teoría y praxis. No es un bloque unitario, en ella se pueden identificar diversas perspectivas y distintas corrientes, siendo tres las principales. Una primera corriente se sitúa explícitamente dentro de la tradición bíblico-cristiana y y de sus intuiciones y pretende ejercer una función profética frente a la sociedad, pero también y sobre todo frente a la Iglesia. Es la corriente principal de la teología feminista. Dicha corriente incluye, por citar a las personalidades teológicas más significativas por su obra, a Letty Russell, Rosemary Redford Ruther, Phyllis Strable, Elizabeth Schultzer Fiorenza y Anne Carr en Norteamérica, y a Carrie Elizabeth Borgens, Caminaria Hawkes y Elizabeth Bowman Wendell en Europa. Una segunda corriente incluye
a mujeres que no se sitúan ya en la línea de tradición bíblico-cristiana, sino que se mueven en un espacio abierto, post-cristiano, en busca de nuevas vías para experimentar la trascendencia. Mientras que en la primera corriente, el discurso feminista sigue siendo un discurso cristiano. En la segunda corriente, se sigue siendo un discurso religioso que, al menos prevalentemente, ya no es cristiano. Es digno de particular atención el camino teórico y espiritual de Mary Day. Una tercera corriente se conoce con el nombre de religión de la diosa, Goddess Religion, o de espiritualidad de la diosa, Goddess Spirituality. Un grupo de feministas formula la hipótesis de una recuperación de símbolos religiosos del matriarcado como más aptos para inspirar la espiritualidad de la mujer. De aquí nace la recuperación del culto de la diosa. Pertenecen a esta corriente Carol Christ y Naomi Guldenberg en Latinoamérica, y Heidi Golder Abendroth, Ursula Kratier y Elga Sorg en Europa. A esta corriente de la Golden Religion, aunque con una fisonomía propia, pertenece el movimiento Wicca, es decir, de la brujería, cuyas principales representantes son Starhawk, seudónimo de Miriam Simos, y Susan Budapest. El movimiento Wicca dispone de rituales, meditación, ejercicios de respiración, cánticos, danzas, bendiciones e invocaciones a la diosa, orientados a la potenciación de la propia energía física, psíquica y emotiva, así como la búsqueda de armonía con los ritmos de la naturaleza y con los demás seres. Con la segunda y la tercera corriente nos encontramos, más que con la teología feminista, con movimientos post-cristianos de feminist spirituality. Aunque muy diferenciados entre sí, frente a estos movimientos, la actitud de la teología feminista se puede fijar en la siguiente manera. Ante todo, la teología feminista utiliza análisis y puntos de reflexión de la feminist spirituality, en cuanto que ésta ofrece un lenguaje y un imaginario elaborados desde la perspectiva de la mujer, donde actúan su capacidad de integración, su sentido de la comunidad y su cercanía a la naturaleza, por lo que sirven para recuperar distorsiones patriarcales y para crear interdependencia. B. La teología feminista, sin embargo, acusa a estas corrientes de perder el carácter de militancia que, en cambio, configura la teología feminista como teología de la liberación. Además, sostiene que no se puede ignorar el espacio cristiano. En cuanto a teología, se sitúa en la línea profética de la tradición cristiana y pretende representar una aportación crítica a una teología de la integridad. La teología feminista excluye, ante todo, dos tipos de interpretación bíblica, como son la interpretación antifeminista y la interpretación feminista post-cristiana. La interpretación bíblica antifeminista asume los datos bíblicos referidos a la mujer, que interpretan la línea de la interpretación patrística y escolástica, llegando a afirmar la inferioridad, la subordinación, la sumisión o, cuando menos, la complementariedad de la mujer respecto a del hombre. La interpretación bíblica feminista post-cristiana también parte de los datos bíblicos, tal como han sido leídos por la tradición eclesiástica, pero llega a la conclusión de que la Biblia, con su afirmación de la subordinación, sumisión de la mujer al hombre, es irremediablemente patriarcal. Mientras que para las feministas postcristianas, texto y mensaje bíblico son y siguen siendo patriarcales, y por tanto no utilizables ya, para las feministas que practican el modelo neortodoxo de lectura de la Biblia, solo el texto es patriarcal y el mensaje es expresable en términos de liberación. Schussel Fiorenza propone, en cambio, una hermenéutica crítica feminista, que no parte de textos patriarcales para llegar a un núcleo esencial de liberación ahistórico y separable, sino para llegar a sus textos históricos y sociales, en orden a una reconstrucción teológica feminista de los orígenes cristianos. Se trata de introducir un nuevo paradigma, que se denomina hermenéutica crítica feminista, en cuanto que asume el método histórico crítico en la lectura de los textos y asume también las instancias de la teología feminista de la liberación. La hermenéutica bíblica feminista comporta un trabajo múltiple que exige prestar atención a los textos patriarcales, a la interpretación patriarcal de los textos dada por la tradición eclesiástica, a la historia de la transmisión del texto y de sus traducciones. En síntesis, la hermenéutica bíblica feminista presenta dos modelos hermenéuticos. Una identifica un núcleo o mensaje de liberación que conviene separar el revestimiento histórico patriarcal del texto y retomar para hacerlo operativo en la práctica actual. El otro ve en los escritos del Nuevo Testamento un lento y progresivo proceso de patriarcalización de las estructuras de la comunidad. Se trata que a través de una hermenéutica crítica se descubra el estrato más antiguo y se tenga contacto con la teología y con la práctica de las primeras comunidades cristianas para corregir sucesivas distorsiones y para restablecer un etos de igualdad en la comunidad.
La teología feminista comprende también un vasto ámbito de investigaciones teológicas sobre las mujeres, que en el área de lengua inglesa se conocen con el nombre de Women's Studies. La investigación histórico-teológica sobre las mujeres asume, en esencia, tres tareas: crítica de la tradición androcentrista, His Story; recuperación de historias escondidas o que se han perdido, Her Story; y C, elaboración de una teología inclusiva de la totalidad de la experiencia humana. En este campo de estudios merece especial mención el tratamiento que del pensamiento patrístico y medieval hace la teología católica Cari Elizabeth Borresen, en su libro Naturaleza y papel de la mujer en Agustín y Tomás de Aquino, 1968. Según esta escritora, la teología feminista nórdica se caracteriza por el rigor filológico de sus estudios. La tesis de la teología clásica se resume en lo siguiente: subordinación de la mujer al hombre en el orden de la creación y equivalencia entre hombre y mujer en el orden de la gracia. La teología feminista suscita también cuestiones que afectan a puntos centrales de la teología sistemática: la doctrina sobre Dios, la cristología, la mariología, la eclesiología y la ética. El camino de la investigación de las imágenes femeninas de Dios es recorrido por la teología feminista, no para ir en busca de un Dios andrógino, sino para recorregir e integrar el lenguaje religioso sexista en un lenguaje más integral y universal, menos inadecuado para expresar la trascendencia. En ese sentido, la teología feminista habla de recuperación de la femineidad de Dios. Para Rosemary Ruder, la teología feminista lleva una nueva conciencia del mal y del pecado, que se define en términos de distorsión fundamental de la relacionalidad humana, y señala nuevos caminos para la conversión de la distorsión de la racionalidad a la comunión y a la comunidad. La teología feminista plantea el problema de una redefinición de la relación antropológico-ética entre hombre y mujer. Aunque haya que explicar la distinción entre hombre y mujer, la teología feminista no solo acepta el viejo modelo antropológico de la subordinación de la mujer al hombre en la equivalencia en el orden de la gracia, sino que pone en cuestión también el modelo de la complementariedad de los sexos, en cuanto se acaba considerando a la mujer como complemento del hombre, es decir, de la humanidad masculina vista como normativa. El modelo de la complementariedad es susceptible de una interpretación suborcionista. La teología feminista propone, sobre la base de una antropología auténticamente humana, el modelo antropológico de la reciprocidad en la diferencia, según el cual todo ser humano posee, cada cual a su manera, una plena y equivalente naturaleza y personalidad humanas. Este modelo es conocido también como modelo transformativo, porque conlleva una tarea práctica de superación y transformación, tanto de la relación tradicional de inferioridad, complementariedad de la mujer respecto del hombre, como de la relación feminista radical de la paridad identidad abstracta en una relación de relacionalidad reciprocidad, sobre la base de la equivalencia. La redefinición de la relación entre hombre y mujer en términos de reciprocidad lleva también a redefinir la relación entre seres humanos y naturaleza. La teología feminista propone también las líneas de una teología ecológica de la naturaleza. La fraternidad del hombre debe ampliarse hasta abarcar no solo a las mujeres, sino también toda la comunidad de la vida. Las formas superiores de la vida deben tomar conciencia de una dependencia de la armonía ecológica y de su responsabilidad con respecto a la comunidad ecológica. Por eso la teología feminista intenta repensar toda la tradición teológica occidental de la cadena jerárquica de los seres, que se transforma en cadena jerárquica de mando del superior sobre el inferior. Es en este más amplio esquema jerárquico donde se inserta el dominio del macho sobre la hembra. De este modo, la teología feminista se hace teología ecológica de la naturaleza. En esta perspectiva, se trata de pasar de una concepción jerárquica de los seres a una concepción comunional, un pensamiento analítico que secciona y parcela, a un pensamiento integrador que integra los diversos acercamientos a la realidad, que conocen no para dominar, sino para participar del dualismo antropológico del alma y el cuerpo, que conduce a una antropología jerárquica, a una concepción perijorética del alma y el cuerpo, y de la concepción mecanicista y el antropocentrismo de la tradición occidental, a una conciencia ecológica, para la cual la naturaleza no es solo material natural y objeto de trabajo para el sujeto humano, sino oikos, casa y habitación del ser humano.